Antes de desembalar, compruebe en la pegatina de la caja el tipo de conector de oxígeno que lleva esa unidad. El respirador se sirve con algunos de los 3 tipos de conectores más comunes. Si el que contiene no se corresponde con las tomas de oxígeno de su hospital, deberá obtener un adaptador adecuado o hacerse con otra manguera. Consulte con su servicio de mantenimiento habitual. Al abrir la caja encontrará el respirador y una serie de accesorios, entre ellos la manguera que conecta al respirador con su toma de oxígeno. Una de las conexiones, en este caso NF, es la que irá a la toma de aire de su hospital. Asegúrese de que es compatible. La otra, NIST, es igual en todos los modelos y es la que se conecta al respirador. Extraiga el respirador de la caja y compruebe que están todos sus accesorios. Un respirador, la manguera de conexión con el suministro de gas, las manetas de plástico para abrir la caja, el cable de alimentación y el manual de instrucciones. Antes de usar el respirador, retire el protector del manómetro y el plástico protector de la pantalla. El respirador consta de una pantalla donde se mostrarán los datos digitales y unos botones marcados F1, F2, F3 y F4 que sirven para modificar los parámetros digitales. Una manivela similar a un grifo para regular la presión, un manómetro que muestra la presión en cada momento en la vía aérea y un piloto de luz roja para advertir de alarmas. En el lateral derecho del respirador encontrará 2 tomas convencionales a tubos de respirador. Una marcada con color verde es para conectar el tubo que lleva gas al paciente. Retire siempre el tapón protector antes de usarla. Al lado encontrará una toma amarilla para conectar el tubo de retorno de gases del paciente. Al igual que con la verde, debe retirarse el tapón antes del uso. En la parte de atrás hay una tercera salida de 22 milímetros marcada en rojo. Esta salida es para expulsión de gases de la máquina y no debe conectarse al paciente. Al lado de la salida normal de gases se encontrará el conector estándar NIST al que se conecta la manguera de gases a presión del respirador. Debajo se encuentra la salida de emergencia de gases con una válvula mecánica de alivio. No obstruya nunca esta salida ni la conecte a nada. Su función es dejar escapar gases si se produjese un exceso de presión. Por último, el conector universal para cable de alimentación y el interruptor de encendido y apagado completo del equipo. Después de retirar los tapones protectores, enchufe el equipo a la alimentación. Para ello, utilice el cable proporcionado. Uno de los extremos, la hembra, es igual en todo el mundo. Si los enchufes de su país son diferentes al estándar europeo, deberá cambiar el conector macho, usar un adaptador o utilizar otro cable estándar, como cualquier cable de ordenador o de equipos de oficina. Asegúrese de que el interruptor está en off y enchufe la clavija hembra en el conector universal que tiene debajo. El otro extremo se conecta a un enchufe que debe disponer de toma de tierra. El respirador puede funcionar con cualquier voltaje entre 100 y 240 voltios y tanto a 50 como a 60 hercios. Es autoconmutable, es decir, él solo se adaptará al voltaje y ciclos de su instalación sin necesidad de accionar ningún interruptor. El respirador no dispone de batería integrada. Si se produce un corte de corriente de más de 5 segundos, dejará de funcionar. Cuando regrese la corriente, volverá a funcionar automáticamente, pero con los parámetros de fábrica. Para evitar este problema, se recomienda conectar un sistema de alimentación ininterrumpida como un SAI. Andalucía Respira se sirve con un SAI de 700 voltiamperios, suficientes para mantener el equipo en funcionamiento entre 30 minutos y 2 horas en caso de fallo de alimentación. El SAI también estabiliza la corriente y advierte de fallos o picos de voltaje. Compruebe que el voltaje del SAI coincide con el de su país. En la caja viene el voltaje para el que se ha diseñado. Si no coincide con el de su región, necesitará un transformador, cambiar de SAI o usar una toma de corriente que ya esté estabilizada y protegida de cortes de corriente.
La caja del SAI proporcionada contiene un cable y el propio SAI. El SAI contiene en su parte trasera 3 conectores. Arriba, una conexión para hembra universal trifásica similar a la del respirador. Debajo, 2 conectores hembra con tierra modelo europeo. Conecte el macho procedente de la Andalucía Respira, toma europea, a cualquiera de las 2 hembras compatibles. Utilice el cable suministrado con el SAI u otro compatible, cualquier cable de ordenador de su país servirá, conectando un extremo al conector hembra universal del SAI y la otra a la toma de corriente de sus instalaciones. El respirador dispone de un barómetro electrónico muy preciso. Si su unidad ha sido fabricada en España, el barómetro habrá sido calibrado a nivel del mar. Para mejorar su precisión, si se usa a una altura diferente, es conveniente que el servicio de mantenimiento de su hospital lo recalibre antes del primer uso. Debe hacerse con el respirador alimentado, pantalla encendida, pero detenido. Sin apagar el respirador, detenga su funcionamiento mediante el teclado, presionando 10 segundos el botón F4. En primer lugar, debe dejar al aire alguno de los tubos que van al paciente, desconectando tubo y filtro. Después, tiene que abrir la tapa del respirador utilizando cualquiera de las 2 manecillas de plástico proporcionadas con el equipo. Se abre girando los 2 cierres 90 grados en sentido horario. La caja de plástico blanca situada en su interior, a la derecha, cerca de la parte de atrás, es el barómetro digital. En la parte delantera de esta caja hay un tornillo de estrella. Utilice un destornillador de estrella de mango corto y desenrosque el tornillo. Saque la tapa traccionando suavemente hacia arriba. Encontrará un pequeño botón rojo en su interior, cerca del sitio donde estaba el tornillo. Presiónelo. La luz roja marcada con letras LED se encenderá brevemente, indicando que el calibrado se ha efectuado correctamente a la altitud de su hospital. Cierre la tapa de la caja del barómetro digital con su tornillo y la tapa del respirador. Manteniendo los tubos del paciente desconectados para que no haya presión residual, abra la tapa de cristal del barómetro girándola un cuarto de vuelta en sentido antihorario. En su interior, en la parte más cercana al respirador, encontrará otro tornillo de estrella. Con un destornillador de estrella como el anterior, puede girar el tornillo en uno u otro sentido hasta hacer coincidir la aguja lo más exactamente posible con el cero. Cuando lo haya ajustado, cierre la tapa de cristal. Usando una manguera compatible con las de su hospital, retire el protector de la entrada de oxígeno-aire y enrosque firmemente el extremo NIS de su manguera con esta entrada. Conecte el extremo contrario a la toma de oxígeno de sus instalaciones en caso de que vaya a utilizar el respirador con oxígeno al 100% o con un mezclador de oxígeno-aire en caso de que vaya a utilizar concentraciones inferiores. Para garantizar la esterilidad y seguridad, deben usarse filtros y mangueras desechables. El equipo se mantiene libre de contaminación mediante el uso de filtros. Coloque firmemente un filtro antibacteriano antiviral en cada una de las 2 tomas que van dirigidas al paciente, la verde, de salida hacia el paciente, y la amarilla, de retorno desde el paciente. A continuación, conecte las tubuladuras del paciente al otro extremo de estos filtros antimicrobianos. Recomendamos que coloque un tercer filtro tipo nariz artificial en el extremo entre la tubuladura y el tubo orotraqueal para conservar la humedad de la vía aérea. Compruebe que hay presión en las tomas de oxígeno o gas de su hospital y que los tubos del paciente están correctamente conectados. Encienda el respirador accionando el interruptor de la parte de atrás. Después de cada encendido con botón, el respirador se pondrá en marcha automáticamente con la configuración de fábrica.
la pantalla digital podrá confirmar los parámetros de respiración programados y los valores medidos de presión pico, PIB y caudal. En la esfera del barómetro podrá confirmar la presión que hay en la línea del paciente en cada momento. Recuerde que Andalucía Respira es un respirador simple. El display no ofrece curvas de presión, volumen o derivadas. La pantalla muestra 4 filas de datos y 2 de explicación de los botones. La primera fila indica el volumen tidal o volumen inspirado en cada respiración. A medida que el aire entra, la cifra sube de 100 centímetros cúbicos en 100 centímetros cúbicos, mostrando durante la expiración el volumen administrado. La segunda fila indica las respiraciones por minuto programadas, en este caso 15, y la presión pico alcanzada en la última inspiración, en este caso 23 centímetros de agua o milibares. La tercera columna indica la relación inspiración-expiración o relación IE programada, en este caso 1,3. La cuarta columna indica la PIB programada, en este caso 5, y entre paréntesis la real obtenida. Recuerde que además de la lectura digital de presión, también puede comprobar la presión alcanzada en cada momento mediante la esfera barómetro analógico. Empleando la manivela giratoria puede aumentar o disminuir la presión de aire inspirado. Girando en sentido antihorario, la presión disminuirá. Girando en sentido horario, aumentará. Recuerde que el respirador no incluye un mezclador aire-oxígeno. Para ventilar con fracciones inspirados de oxígeno inferiores a 1, deberá usar un mezclador convencional externo, que es el que deberá aportar mezcla presurizada al respirador. La frecuencia respiratoria se puede regular presionando F1 y F2. Con F1, las respiraciones por minuto disminuirán en 1 por cada pulsación. Con F2 aumentará 1 por cada pulsación. Con F3 cambiará la relación IE, que irá variando de 2,1 a 1,3, pasando por puntos intermedios. Cuando llegue a 1,3, una nueva pulsación hará que regrese a 2,1. Con F4 podrá cambiar la PIB. Se recomienda apagar el respirador mediante el teclado. Este procedimiento permite conservar los últimos parámetros ventilatorios y hacer un encendido más rápido. Para ello, pulse el botón F4 durante 10 segundos. Los últimos 5 segundos aparecerá un mensaje en pantalla indicando que el respirador se va a apagar. El respirador está dotado de varios sistemas de detección inmediata de anomalías. En caso de que algún tubo del paciente se suelte o haya fuga aérea, aparecerá un mensaje de presión baja o muy baja. Para evitar barotraumas, el respirador cuenta con 3 niveles de alerta. Si la presión sube de 80, aunque fallen los detectores o la electrónica, una válvula mecánica de alivio de seguridad se abrirá emitiendo un ruido de fuga. En caso de que la presión de oxígeno baje o la presión programada sea menos de 10 centímetros de agua por encima de la PIB, una alarma alertará de ello. Si se desconecta la manguera de presión o falla el suministro, una alarma también advertirá de presión baja. Aunque haya un mensaje de alarma en la pantalla, las teclas siguen funcionando igual y puede seguir modificando cualquier parámetro aunque no aparezca su valor. Para cualquier duda o detalles, consulte el manual suministrado con Andalucía Respira.